Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. La primera lectura es la segunda parte de lo que íbamos viendo ayer, de Esteban que ante las calumnias que le hacen y la acusación ante el Sanedrín, pues defiende la fe, proclama la fe. Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieron, ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo. Ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibiste la ley por mediación de ángeles y no la habéis observado. Es, por una parte, y se entiende en aquellas circunstancias, hoy no lo diríamos así, porque ya no es lo mismo, en el sentido de que en aquellos momentos hacía poco que habían matado a Jesús y lo había hecho matar el Sanedrín, y por eso les dice al Sanedrín pues que han matado a la misma ley, al mismo Cristo, al enviado de Dios, al Hijo de Dios, al justo. Lo habéis traicionado y asesinado, y por eso habéis ido contra la misma ley. Y bueno, claro, cuando uno se siente atacado, cuando uno se cree muy bueno y se cree atacado, entonces viene la rebelión interna que se hace externa contra Esteban. Y entonces es Esteban que para arreglarlo no, o sea, en exaltación mística dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos se escandalizan de Esteban y lo apedrean hasta la muerte. Recordemos que esta es la forma de ejecución típica entre los judíos, que solo se podía hacer a los que no eran romanos. Esto a Pablo no se le podrá hacer, porque Pablo es romano, no se le puede apedrear, sería ir contra la ley, porque los ciudadanos romanos tienen derechos, ellos no son. Esteban no es ciudadano romano, así que no tiene derechos, se le puede apedrear, y así lo hacen y lo matan. Pero hay un hecho que se repite constantemente en todos los mártires, o en casi todos, y que empieza en el primer mártir. Esteban es el protomártir, el primer mártir, o sea, el primer testigo consciente de Cristo. Recordemos que los primeros testigos mártires no conscientes son los santos inocentes, pero el primero después de la resurrección de Cristo es Esteban. Y dice, clamando cuando cae de rodillas, ya muriendo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Reza, pide por los perseguidores, por los que le matan. Y eso, cuando vamos viendo los testimonios de los mártires, también en el siglo XX y XXI, vamos viendo lo mismo. Cómo piden, igual que Cristo pidió por los que les mataban: no les tengas en cuenta este pecado. Hará lo mismo Esteban, harán lo mismo los mártires. Y dice que Saulo estaba allí guardando las capas de los que les iban dejando para apedrear a Esteban, y a partir de aquí empezará la gran persecución, la primera gran persecución a los cristianos, que será providencial, porque de los males Dios saca bienes. Y aquí el gran punto positivo de esa persecución es que la Iglesia empezará, entre comillas, a huir por todo lo que es
el Líbano, llegar hasta lo que hoy es Turquía, parte de Siria, llegar hasta Jordania, toda esta zona, estas zonas que lo que harán es expandir el Evangelio. A veces necesitaban un toque para ser misioneros. Empezará esta primera expansión de la Iglesia y la segunda la hará este personaje que hemos visto hoy, Saulo, Pablo de Tarso, que hará la segunda gran experiencia misionera llevando a Occidente la fe, que llegará a Europa por primera vez, al menos que sepamos. Es posible que ya hubiera llegado la fe antes, el mismo día de Pentecostés, cuando tantos y tantos, aquellos 3000, se bautizan, y muchos eran peregrinos, y podría ser que algunos de Roma, bueno, no, podría ser seguro, lo dice el mismo Hechos de los Apóstoles. Aquí hay romanos, y algunos romanos se bautizan, y es posible que haya llegado a Occidente la fe, y que por eso ya estaba algo abonado. De hecho, es curioso, cuando Pablo llega a Roma, da la impresión de que ya hay cristianos. Incluso Aquila y Priscila dan la impresión que vienen de Roma y se encuentran en Corinto, que ya eran cristianos, y se encuentran con Pablo. Pero dejemos esta primera lectura. En la segunda estamos en el discurso del pan de vida, el capítulo del pan de vida, el capítulo 6 que iremos viendo del Evangelio de San Juan. Y aquí vienen los judíos y le dicen: ¿qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? Como siempre, los milagros. ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, pan del cielo les dio a comer. O sea, allí sí que hubo un milagro, el maná. Y dice: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el auténtico, el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Nos lo da en Cristo Jesús, su Hijo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo, Cristo, y da la vida al mundo. Y entonces le dicen: bueno, danos siempre de este pan. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Este pan de vida, que es Él mismo, tanto en su palabra como en el pan de su cuerpo y de su sangre, ese alimento ese doble alimento que recibimos en cada misa, y que, como dice muy bien Benedicto XVI, pero no solo él, tantos y tantos papas, cuando hablamos en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, estamos hablando también del pan de su palabra, del pan de la Eucaristía, que es alimento de vida eterna.